Bueno, bienvenidos una vez más a mi profesor de física. El ejercicio en esta ocasión menciona lo siguiente. Dice, una esfera pequeña con masa de 1.5 gramos cuelga de un cordel entre dos placas verticales paralelas separadas por una distancia de 5 centímetros. Las placas son aisladoras y tienen densidades de carga superficiales uniformes más sigma y menos sigma. La carga de la esfera es Q igual a 8.9 por 10 a la menos 6 coulombs. La pregunta es, ¿qué diferencia de potencial entre las placas hará que el cordel adopte un ángulo de 30 grados con respecto a la vertical? Bien, sin más, vamos entonces a proceder a resolver el ejercicio. Y la solución sería de la siguiente manera. Lo primero que hacemos entonces es identificar el concepto. Entonces recordemos que lo que nos están pidiendo es qué diferencia de potencial entre las placas hará que el cordel adopte un ángulo de 30 grados con respecto a la vertical. Entonces lo que tenemos que recordar aquí es el concepto de potencial eléctrico. Muy bien, entonces ese es el concepto que vamos a aplicar aquí. La segunda parte del ejercicio entonces es lo que tiene que ver con plantear el problema. Entonces aquí tenemos que tener en cuenta que tenemos que hacer un diagrama de cuerpo libre, ¿cierto? Un diagrama y ver qué ecuaciones se requieren. Pues para ello vamos primero que todo a bosquejar el problema. Entonces lo primero que tenemos que tener en cuenta es que tenemos una carga Q que está suspendida por un cordel entre dos placas paralelas. Entonces la situación sería más o menos lo siguiente. Tenemos dos placas paralelas y una carga Q que está suspendida y nos dicen que tenemos que calcular cuál es la potencial eléctrico para que esa carga forme con su cordel un ángulo de 30 grados con la vertical, ¿verdad? Estas son las dos placas paralelas con densidades de carga más sigma y menos sigma respectivamente. Muy bien. Con eso entonces ya tenemos el diagrama. Entonces podemos hacer un pequeño diagrama de cuerpo libre. Entonces vamos a dibujar qué fuerzas están implicadas. Entonces vamos a separar ahora. Vamos a dedicarnos solo a lo que es el cordel. Vamos a decir que hay un ángulo de 30 grados. Aquí tenemos la carga. Este es el ángulo de 30 grados, ¿verdad? Entonces allí lo que tenemos es lo siguiente. Tenemos una tensión que hace la cuerda, ¿cierto? Una tensión T. Tenemos el peso de esa carga, que sería la masa de la masa por la gravedad, y la fuerza que se produce debido al efecto del campo eléctrico, ¿cierto? O la fuerza eléctrica, ¿verdad? Entonces ahí tendríamos bosquejado la situación. Vemos que aquí el ángulo sería el mismo, 30 grados. Y eso nos da ya una idea más clara de lo que tendríamos que enfrentar en este problema, ¿cierto? Para que el S adopte el ángulo de 30 grados en ese punto tiene que estar en equilibrio. Bien, lo que vamos a aplicar aquí entonces son básicamente dos fórmulas o ecuaciones bien importantes, que serían que la sumatoria de fuerzas va a ser igual a cero, puesto que eso debería estar en equilibrio en ese momento para que cumpla la condición de que haya un potencial determinado que mantenga el cordel a 30 grados con la horizontal. Y el segundo es cuál sería ese potencial, ¿cierto? Recordemos que el potencial eléctrico está determinado como el campo eléctrico multiplicado por la distancia, o que a su vez es la fuerza por la distancia dividido por la carga. Esas serían entonces las ecuaciones que tendríamos que utilizar, o los conceptos que tendríamos que utilizar para resolver el ejercicio. Con eso en mente entonces ya pasaríamos a resolver el ejercicio. Entonces la tercera parte sería la resolución del problema. Muy bien. Entonces lo primero que vamos a hacer es decir que la sumatoria de fuerzas en X es igual a 0. Y entonces, ¿qué tendríamos en X? Tendríamos la fuerza que hace el campo eléctrico menos la componente en X de la tensión, que sería T por el seno de 30 grados, ¿cierto? Puesto que es el cateto opuesto a lo que estamos calculando. Y eso sería igual a 0. Ahí tendríamos la primera ecuación para el equilibrio. En segundo lugar, tendríamos que sumatoria fuerzas en Y sería igual a 0. Tendríamos que la
componente vertical de la tensión T por el coseno de 30 grados, ¿cierto? Puesto que es el cateto adyacente, que sería este, sería menos mg, y eso sería igual a 0. Ahí tendríamos la segunda ecuación que nos da la condición de equilibrio para el sistema, ¿verdad? Entonces, lo primero que tendremos que hallar es T, puesto que conocemos la masa y conocemos la gravedad, ¿cierto? La masa nos la dan, la gravedad, pues obviamente es un dato conocido, 9.8 metros sobre segundo cuadrado. La ecuación 2, entonces tendríamos que T coseno de 30 grados sería igual a mg. Luego tendríamos que la tensión sería igual a mg sobre el coseno de 30 grados, ¿cierto? Ese sería el valor de T. Ahora, de la ecuación 1, tendríamos que Fe va a ser igual a T por el seno de 30 grados. Así tendríamos que la fuerza debido al campo eléctrico sería igual a T, que sería mg sobre coseno de 30 grados multiplicado por seno de 30 grados. Entonces ahí tendríamos que Fe va a ser igual a mg por la tangente de 30 grados, porque seno de 30 sobre coseno de 30 grados me daría tangente de 30 grados, ¿verdad? Muy bien, entonces reemplazando lo que conocemos allí, tendríamos que la fuerza producida por el campo eléctrico sería igual a m, que sería 1.5 por 10 a la menos 3 kilogramos. Lo pasamos los gramos a kilogramos para que las unidades nos den en newtons y el potencial nos dé en voltios. Recordemos siempre tener cuidado con las unidades. Multiplicado por la gravedad, que sería 9.8 metros sobre segundo cuadrado por tangente de 30 grados. Multiplicando eso, entonces tendríamos que, haciendo esa operación, el resultado sería aproximadamente 0.085 newtons. Esa sería la fuerza debida al campo eléctrico. Finalmente, tendríamos que el potencial es igual a la fuerza por la distancia sobre la carga, sería igual, reemplazando, ¿verdad? 0.085 newtons por la distancia, que sería 0.05 metros, sobre la carga, que sería 8.9 por 10 a la menos 6 coulombios. Efectuando esas operaciones y teniendo cuidado con las unidades, tendríamos que el voltaje sería aproximadamente igual a 47.8 voltios. Y ese es entonces el resultado que estamos buscando. ¿Cuál es la diferencia de potencial para que ese cordel al cual está sujeto la carga tenga una inclinación con respecto a la vertical de 30 grados? Muy bien. Como pueden ver, la solución del ejercicio es relativamente sencillo. Si analizamos la situación, podríamos decir en el cuarto punto, que es evaluar las respuestas, vamos a decir que son lógicas y consistentes. Es decir, tenemos que ver que al efectuar las operaciones y al efectuar los cálculos y hacer el análisis, la respuesta que obtengamos sea algo lógico y consistente. Es decir, tenemos que tener mucho cuidado con qué ecuación utilizamos, qué unidades estamos utilizando para que todo sea consistente y el resultado sea lógico. Muy bien, esto ha sido todo por ahora. Espero que haya quedado claro este ejercicio. Véanlo cuantas veces sea necesario, repasen los conceptos y verán que esto es sencillo, interesante y muy apasionante. Nos vemos en una próxima oportunidad. Gracias.